93.0. Mediodías en la Onda, con Jorge Plaza. Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC, Asociación de Medios y Servicios Culturales en Radio y Televisión Local. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. La radio eres tú. Mediodías en la Onda con Jorge Plaza. Señores y señoras, esta es la sección de las efemérides, un apartado donde semanalmente Victoria Moreno, nos cuenta acontecimientos importantes que tuvieron lugar hace muchísimos años y que se celebran en estos días. Es nuestra maestra de cabecera, es nuestra profesora de confianza, es la mujer que mejor explica todo para todos donde usted quiera. Es ella, Victoria Moreno. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy Victoria. Bien contigo, ahí qué con sofocos. nuestros amigos. Uf, menos mal que con el aire acondicionado parece como que estamos un poco mejor, pero qué sofocos, ¿eh? Tú fíjate lo que es la vida en verano, con esto del aire acondicionado, es cuando más frío pasamos, y en invierno con la calefacción cuando más calor pasamos. O sea, pues hay quien sí, hay quien sí. Claro, hay que sí. Sí, hay gente que no le gusta el aire. A mí no te creas que soy muy amiga. ¿No eres amiga del no aire acondicionado? Porque luego hay que salir de casa, o hay que salir del coche, o hay que salir de la oficina y te da el todo, ¿no? Yo prefiero una corriente, una buena corriente. Una brisilla. Una brisita, buscar encima, el sitio, sí. Sí, en un barco, la brisilla en un barco tomando el sol. No, hombre, no, el sol. Con una copa de cava o de champán. Hoy qué refinado. Unos langostinos a la plancha. Y por ejemplo, unas ostras. Ahí tomando el sol todos en porreta. Uy, perdón. Hoy nos vamos a ir hasta un día que es importante. Hablamos del 15 de junio, pero del 15 de junio de 1667, que es la efeméride que recordamos en este día. ¿Qué ocurrió, querida maestra de confianza, Vicky Moreno, un 15 de junio de 1667? Pues fíjate que un matemático y médico francés, Jean-Baptiste Denis, consiguió hacer la primera transfusión de sangre con éxito a un ser humano. La primera transfusión con éxito. Con éxito, en 1667. 358 años de nada. 358 años. Eso estaría yo durmiendo, fíjate, 658 años. Y esto fue un 15 de junio de 1667. Pero fíjate que igual tenemos amigos que saben que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, y pensarán, ¿ya se han equivocado estos? Pues no, porque es que esta semana se cumplen esas dos efemérides. El 15, esa primera transfusión con éxito, y el sábado 14 de junio es el aniversario del nacimiento de Karl Landsteiner, que fue el biólogo austríaco que descubrió los grupos sanguíneos y que, bueno, como contaremos luego, eso hizo posible que las transfusiones tuvieran éxito. Entonces se celebran las dos cosas en esta semana. El 14, Día Mundial del Donante, el nacimiento de Landsteiner, y el 15, la primera transfusión de sangre con éxito. Que es de lo que vamos a hablar hoy, de la primera transfusión de sangre con éxito en un ser humano. Y para comenzar esta sección de efemérides, ustedes saben que elegimos siempre pues músicas, canciones, acordes con el tema del día. ¿Cuál es la sintonía o la canción que hemos elegido hoy? Pues mira, hay muchos países que para el Día Mundial del Donante de Sangre hacen una campaña muy importante. En España no se hace así, pero en otros países, en Argentina, en Colombia, en México, hacen esas campañas. Y esta primera canción que traemos es la que hicieron en Argentina en 2023. Lo canta Luciano Valdemar y es la canción que hicieron eso para animar a donar sangre. La canción para animar a donar sangre a la población. Qué bonita.
muy animada, muy chula. Yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos. La sangre. Estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación, con fuerza y desde el centro. La sangre, un 15 de junio de 1667, se consigue hacer la primera transfusión de sangre con éxito a un ser humano. La sangre, el fluido de la vida, ¿verdad? Pues la sangre. sí, claro. La sangre no se puede crear. Fabricar, no. Artificialmente, no, ¿verdad? Ni siquiera los componentes de la sangre, los glóbulos rojos, el plasma, no. Vaya. No se ha conseguido hasta ahora fabricarla. Solamente se obtiene a partir de la sangre. Eso sí, se le saca mucho rendimiento, ¿eh? Sí, sí, es el fluido nuestro de la vida. Hombre, pues mira, es el líquido vital por excelencia desde que el ser humano está en la Tierra, porque sabemos que cuando la sangre se pierde se acabe la vida y siempre se le ha dado un significado muy especial. Había pueblos antiguos que se bebían la sangre de los enemigos derrotados para recibir su valor, ¿eh? Yo le maté en combate noblemente, ahora me bebo su sangre para que sus buenos valores pasen a mí. Y también se especulaba desde siempre con volver a meter la sangre al ser humano. En la Metamorfosis de Ovidio, en la mitología clásica, Medea rejuveneció a Anquises sacando su sangre y cambiándola por sangre de individuos jóvenes. O sea que ya, fíjate, ya en tiempos de los romanos se especulaba con esto y se trataba de hacer esos experimentos y esa creación de vida con la sangre. Hoy conmemoramos la primera transfusión de sangre que se hizo el 15 de junio de 1667, 358 años. Sí. Hoy celebramos la primera transfusión correcta, la primera transfusión que salió bien, imagino, Claro, con porque éxito. hubo otras que no, ¿eh? Fíjate, en 1492 el Papa era Inocencio VIII y tenía muchos problemas de salud, y cuando ya a los médicos no se les ocurrió nada más, pues hubo un médico judío que recomendó que había que cambiarle la sangre al Papa. Buscaron 3 jóvenes vigorosos, relativamente voluntarios, porque pagaron a sus familias una buena cantidad porque donaran su sangre, y esa sangre de los jovencitos se le transfundió al Papa, se le hizo entrar al Papa. No funcionó, se murió el Papa y se murieron los 3 donantes, o sea que esa no tuvo éxito. Pero bueno, se siguió experimentando, ¿eh? En 1657, que esa es la primera que tuvo éxito relativo, se hizo entre 2 perros, se le pasó sangre de un perro a otro. Y bueno, el perro que sangró hasta la muerte, o sea que donó, el donante murió, pero el receptor sobrevivió. Así que ese éxito entre los perros impulsó seguir experimentando, efectivamente. La transfusión, la primera transfusión. Claro, sí, porque además, ¿sabes? Con eso de los perros y esos experimentos que hacían, ellos pensaban que con la sangre pasaban las cualidades de un perro al otro o de un individuo al otro, y eso es en lo que andaban experimentando, en cambiar el carácter. O sea que se pensaba que, claro, si cambiamos la sangre de un ser vivo a otro, nos quedábamos, digamos, ¿no?, como una especie de embrujo con ese carácter. Cambiar el carácter de la persona es lo que se estaba buscando hace 358 años con esta primera transfusión exitosa, el cambiar el carácter de la gente. Exactamente. Qué cosas, ¿eh? Exactamente, lo que buscaba Jean-Baptiste Denis, este médico, hemos dicho matemático y médico del rey Luis XIV, pues había un chico muy conflictivo, de unos 15 años, muy agresivo, muy violento, y decidieron que una manera de cambiarle el carácter era inyectarle sangre de un animal manso y pacífico. Así que cogieron una oveja, o sea, la primera transfusión con éxito fue de sangre de oveja a un joven, cogieron la sangre de la oveja y usando unas cánulas de pluma, de la parte dura de las plumas, le introdujeron la sangre en el cuerpo. Y bueno, en un primer momento pareció que funcionó, pero bueno, a los pocos días se le fue un poco la olla ya del todo y le intentaron volver a transfundir y falleció. Pero bueno, había sido un primer éxito, fugaz, pero primer éxito, y Denis, el doctor Denis, decidió que eso abría una vía.
Jean-Baptiste Denis, no sé si lo he dicho bien. Lo has dicho estupendamente. Jean-Baptiste Denis. Y este señor, el doctor Denis, viendo esta primera transfusión exitosa, dijo, voy a seguir con los experimentos, que es lo que tienen los científicos, voy a seguir con los experimentos. Efectivamente. A ver qué pasa. Efectivamente, solo 6 meses después, en diciembre de 1667, le hizo una transfusión de sangre de ternero a otro señor, este era más mayor, que bueno, pues que era muy violento, maltrataba a su mujer, era muy injurioso y bueno, pues le pasó sangre de un ternero que era muy apacible y oye, esta vez sí, en principio pareció que bien, porque no solo se recuperó, sino que encima dejó de ser violento, dice la crónica, hizo el amor 4 veces con ella. En fin, que al hombre pareció que además le había funcionado. Lo que pasa que duró poco. Pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo y el señor volvió a su desequilibrio, a pasarse el día en los cafés, en los burdeles, faltando al trabajo, en fin, un desastre. Y su mujer le pidió al doctor, oiga, hágale otra transfusión, a ver si vuelve a ser el hombre encantador. A lo suyo, sí. Claro. Ver si vuelve a lo suyo. Y se le hicieron una segunda, pero 2 meses después murió. Y fíjate qué caso. Cuando murió, la viuda, en vez de estar agradecida porque lo habían intentado, no, acusó de asesinato al doctor Denis. Pero finalmente el doctor Denis salió libre porque se demostró que ella era la que había envenenado al marido, como no cambiaba. Así que sí, eran tal para cual, ¿eh? Pero bueno, aquel caso fue un escandalazo en toda Francia, claro. Se prohibieron los experimentos sobre transfusiones, diciendo que era un método monstruoso, una práctica bárbara y que provenía de la trastienda de Satanás. Así que, pretendieron con eso parar los experimentos con las transfusiones. Imagino que esta prohibición de las transfusiones no sirvió para mucho, ¿no? Por lo que estamos viendo hoy día. No sirvió para mucho porque ya hemos dicho la fascinación que tiene el ser humano por la sangre desde el principio, así que siguieron intentándolo durante todo el siglo XVIII y XIX, hacer esas transfusiones, aunque a veces peligraba la vida de las personas, pero bueno, en 1818 hubo un ginecólogo inglés que hizo la primera transfusión que sepamos entre seres humanos a una señora con una hemorragia posparto. No tuvo éxito, a los 3 días la mujer falleció, pero bueno, es la manera de aprender, ¿no? Cuesta vidas, pero es la manera de aprender. Y además de esos experimentos científicos, seguía usándose la sangre como un remedio mágico milagroso, ¿no? Seguro que a alguno de nuestros oyentes le ha venido a la memoria pues esas historias de la crónica negra, esos asesinos, sobre todo de niños, que lo hacían para sacarles la sangre y bebérsela o venderla. Tenemos en España hay varios casos documentados de los llamados sacamantecas, pero por ejemplo el sacamantecas de Gádor era un curandero que asesinó a un niño para que un enfermo bebiera su sangre y recuperara la salud. O sea que se hacía de todos los tipos posibles. Incluso, fíjate, en el siglo XX, hace no llega a 100 años, en la década de los 30, había en Madrid lo que se llamaban vampiros. Vampiros. Hombre, yo tengo 112 años desde que me mordió un vampiro. Yo antes tenía mi vida hecha, ¿no? Pero, fíjate, el poder que se le otorgaba a la sangre, ¿no? De la vida eterna. Vampiros en Madrid, amigos, oye, y no hablamos de políticos ni de políticas. Vampiros en Madrid. Vampiros en Madrid que iban buscando curar una enfermedad que entonces era terrible, que era la tisis, la tuberculosis. Entonces eran bebedores de sangre que cada mañana iban al Matadero Central, que estaba ahí en Arganzuela, donde ahora está el Centro Cultural Matadero, y allí con su vasito en la mano esperaban en fila a que los matarifes dieran la cuchillada en el pescuezo a las terneras para llenar esos vasos y beberse de un trago la sangre. Y había quien lo hacía por encargo, había chiquitos que se ganaban su dinerillo yendo allí con el pucherito a por la sangre para llevársela a algún enfermo de tuberculosis. Porque ese era el remedio que recomendaban los médicos, hasta 1940, hasta que se empezaron a encontrar antibióticos eficaces, se recomendaba como cura para la tuberculosis el aire de montaña y beber sangre.
Así que sí, la revista Estampa, en agosto de 1933, publicó un reportaje que se llamaba así, Los vampiros de Madrid, y que ilustró con un montón de fotos. Sí, vampiros en Madrid. Los vampiros Mira tú. de Madrid. Pero bueno, volvamos a las transfusiones. Vamos a volver a las transfusiones. Sí, que nos estamos desviando. Entonces, ¿cuándo empiezan a hacerse con éxito las transfusiones? Bueno, pues fíjate, hay algo que es determinante y que lo he comentado al principio con lo del día 14 de junio. En el siglo XIX ya hemos dicho que se siguió experimentando mucho, se conseguía ya técnicamente sacar sangre a unos sin que se desangraran y ponerla en otra persona, pero observaban que misteriosamente algunas personas toleraban eso sin consecuencias, pero otras se morían, otras tenían un shock en el que había un montón de reacciones muy malas y se acababan muriendo. Y eso hizo que este médico que nació un 14 de junio, Landsteiner, pues experimentara con la sangre de 6 hombres sanos, incluido él, y de 6 mujeres embarazadas y sus placentas, y llegó a la conclusión de que no todas las sangres eran iguales, de que hay lo que él llamó diferentes grupos sanguíneos, el A, el B, el 0 y el AB. O sea que hay un elemento, hay un factor en la sangre que aparentemente es igual, pero no lo es, y que la sangre solo es compatible con la de su propio factor. Una persona que sea del grupo A, pues solo es compatible con los del grupo A. Y bueno, eso fue definitivo. Además, fíjate, este señor Landsteiner, que tuvo el premio Nobel en el año 1930 por este descubrimiento, pues se dio cuenta de que algo le faltaba, porque seguía habiendo rechazos. Y él siguió investigando y ya con 72 años descubrió la existencia del factor RH. Investigando con unos monos, los macacos rhesus, descubrió que había un factor que algunas personas tenían, RH positivo, y que otras no tenemos, RH negativo. Y así consiguió, teniendo en cuenta el grupo y el factor RH, que no haya esos rechazos y esos shocks cuando se produce una transfusión. Tú fíjate, yo soy 0. Pero tú eres un chollito. 0 negativo. Para donar, pues eres un chollito, eres el donante universal. Cualquier persona puede recibir tu sangre. Claro, pero al revés no. No, al revés no, tú solo puedes recibir de los 0 negativos. Efectivamente, 0 negativo. Los grupos sanguíneos. Este conocimiento de los grupos sanguíneos y del factor RH... con este conocimiento la medicina logra hacer que estas transfusiones sean una técnica sin riesgo. Yo soy 0 o negativo y yo soy universal, pero solamente puedo recibir O negativo. ¿Tú qué signo eres? Uy, ¿qué signo? ¿Qué grupo sanguíneo? ¿Qué grupo A negativo. A negativo, o sea que tú puedes donar a los A positivos, a los AB positivos, a los Sí, a los AB positivos y a los negativos también. O sea que gracias al RH se pueden hacer transfusiones sin riesgo. Claro, en los últimos 80 años, desde que se conoce esto, pues hay muchísimos tratamientos médicos en los que interviene la sangre. No solo se hacen transfusiones de sangre completa, se transfieren hematíes, glóbulos rojos, se transfiere plasma. Hay muchísimas enfermedades que necesitan esas aportaciones de hematoderivados, de derivados de la sangre, pues la anemia, muchos tratamientos del cáncer, el trasplante de médula, muchas intervenciones quirúrgicas, partos complicados, las operaciones de cadera tan frecuentes en las personas mayores, los trasplantes de órganos, por supuesto accidentes y hemorragias y quemaduras que suponen una pérdida de sangre y requieren una aportación. O sea que, mira, se estima que 1 de cada 10 personas que ingresan en un hospital va a necesitar sangre y que 1 de cada 2 españoles alguna vez en nuestra vida necesitaremos una aportación de un hemoderivado, sangre, plaquetas, glóbulos rojos, alguno de los derivados de la sangre. Así que, bueno, pues en España en 2023 se hicieron 1.740.000 transfusiones que ayudaron casi a 500.000 personas y se estima que cada día las transfusiones salvan la vida a 80 personas en España. Pero para que este milagro ocurra es imprescindible algo. ¿El qué? ¿Qué es lo que hace falta para que se salven vidas? Pues ¿qué va a hacer falta? Los donantes.
Los donantes, claro. lo decíamos tú y yo antes, no se fabrica sangre de manera artificial, ni glóbulos rojos, ni plasma, nada. Así que esas personas que regalan vida dedicando media hora, cada 3 o 4 meses para entregar, no llega a medio litro de sangre, es lo que es imprescindible para esas transfusiones. En España podemos estar orgullosos porque somos líderes en donación de sangre, como en otras donaciones, y de los 10 países que más donan sangre en el mundo, los 10 primeros prácticamente se encuentran en Europa. En España, además, desde 1984, las donaciones son altruistas. Está prohibido pagar por la sangre. Anda. Pero, no es posible. Es decir, yo tengo sangre, quiero pagar, quiero cobrar por la sangre. Por lo que yo pensaba que en algún sitio, en algún momento determinado, se podía llegar a pagar la sangre. Se sigue pagando. Se sigue pagando por sangre. Sí. A ver, en España fue muy común, y en la posguerra española hay personas que salieron adelante vendiendo su sangre. Hay una obra de teatro de Alfonso Sastre que interpreta periódicamente El Brujo, que se llama La Taberna Fantástica, que está ambientada en las chabolas que había donde hoy está la M30 y en las ventas, y uno de sus protagonistas y su mujer sobreviven vendiendo su sangre y mintiendo para poder hacerlo más a menudo y cobrar más dinero y poder sobrevivir, ¿no?, a costa de su salud. Pero bueno, hoy en día se sigue pagando por donaciones en países que a lo mejor te sorprenden, en Estados Unidos, en Alemania, en la República Checa, en Hungría, en Austria. Se sigue pagando por la sangre. En Estados Unidos, por ejemplo, se permiten 2 donaciones de plasma a la semana y un donante habitual puede ingresar unos 400 euros al mes. Pero bueno, en España eso, desde el año 84, ya no es posible. Ya no es posible. Uno dona sangre y le dan un batido, un zumo. No, hombre, te tratan muy bien, te dan tu boli, te pagan el parking del hospital. Anda. Sí. Claro. Oye, y hablando de donación de sangre en España, ¿todo el mundo puede donar sangre? Es decir, ¿qué requisitos se piden en España para que podamos donar sangre? Pues mira, hay que tener más de 18 años y menos de 65, hay que pesar más de 50 kilos, hay algunas enfermedades, pero muy poquitas, que te impiden donar. Hombre, si estás en tratamiento de cáncer, la hepatitis B, la hepatitis C, el SIDA, pero la hepatitis A, la medicamentosa, si ha sido infantil, no, con esa puedes donar. Tienes que tener un buen estado de salud y nada más, y pasarte por tu banco de sangre del hospital. Puedes hacer, como decíamos hace un momento, según los hombres hasta 4 al año, las mujeres normalmente 3, y hay quien dona pensando que él lo puede necesitar algún día. Pues bueno, es un buen motivo. Y también quería decir, no hace falta esperarte a ver si me cruzo con el autobús de Cruz Roja. Bueno, pues si te cruzas, bien, pero si no, todos los hospitales públicos y muchos privados tienen su banco de sangre y ahí se puede donar. Y nada, va a ser media hora de tu vida. Te hacen el cuestionario de salud, te sacan tus 450 mililitros y te vas a casa con la satisfacción de que has salvado 3 vidas. Así que ya ves, en España he dicho que somos líderes en donación de sangre, pero solo el 4% de las personas que podrían donar lo hacen. Así que hay mucho margen de mejora. Objetivo para esta semana, saca un rato y vete a tu hospital. Efectivamente, saque usted un ratito ya al hospital. Claro que sí. Una nota aclaratoria que no me ha quedado muy claro. A ver. Lo de la hepatitis. Sí. Entiendo que si la tienes, no. Pero si tú has tenido hepatitis, por ejemplo, de pequeñito, sí, la A, la B, aunque la hayas pasado hace 30 años, tú puedes donar sangre. Con la hepatitis A, que es la inflamación del hígado que no es vírica, que la teníamos muchos de niños, yo también la tuve, pues por un exceso de medicamentos, por lo que sea. Con la hepatitis A, cuando ya está curada, sí se puede donar. Con las otras no, porque son víricas y el virus se puede transmitir. Ni aunque hayan pasado allá y estén curadas. Es que, desgraciadamente, la hepatitis B y la C no tienen cura, son enfermedades crónicas. Perfecto. Ya, ¿vale? Esa Pero fíjate, duda. yo estuve años pensando que no podía donar porque tuve hepatitis de pequeña y afortunadamente alguien me sacó de mi error y sí, soy donante. Pues a donar. A donar. A donar todo el mundo. Claro que Vamos sí. a donar, a donar. A ver si subimos al 8%. Efectivamente, a donar y a donar y a donar.
Hoy celebramos, bueno, hoy no, hoy aquí en la radio hablamos del 15 de junio de 1667, donde se hizo la primera transfusión de sangre con éxito hace 358 años, el próximo día 15 de junio. Y si hemos empezado con esta musiquilla tan alegre, vamos a terminar también con otra música que tiene que ver con donar sangre, ¿verdad? Claro, mira, esta es una iniciativa muy linda de los alumnos del Instituto Cardenal Cisneros de Alcalá, que para promover la donación de sangre hace unos años, en 2018, pero bueno, sigue vigente, grabaron este vídeo que está en YouTube. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias. Es muy bonito. Es muy lindo y el vídeo es una monada. Es una monada, sí. A la vida, a la vida, a la vida. Oye, ven a donar, salva una vida, brindar es parte de... El Instagram de Victoria Moreno es @VickyMorenos, acabado en S, Vicky con Q de querer. Vicky Morenos es el Instagram de Victoria Moreno, nuestra profesora de cabecera, que vamos a ir ella y yo ahora mismo a donar sangre. Ahora mismito. A donar. Hoy además en nuestro hospital de aquí de Arganda es los martes, todo el día. Anda. Mira, mejor día que hoy. Todo el día, pues. Todo el día, los pues venga, martes. A donar sangre, corriendo todo. Venga. Instagram, recuérdelo, @VickyMorenos. Gracias, Victoria. A ti siempre, Gracias por la Jorge. información, gracias, profesora mía de cabecera. Tu sangre es mía, tú, toma, te doy la sangre. Gracias, adiós, A adiós. ti, adiós, Jorge, adiós. buena semana. Oye, ven a donar, salva una vida, brindar es parte de tu buena energía. Ven a donar, salva una vida, brindar es parte de tu buena energía. La 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 la. Escucha la 93. Sintonízanos en Madrid en el 93.0 FM y en Gran Vía Radio Barcelona en el 95.8 FM. 93.0